El proceso mexicano forma parte, sin lugar a dudas, del ciclo de las revoluciones antineoliberales. Este ciclo, que ustedes recuerdan, no empieza en el 98, 99 en Venezuela, empieza mucho antes, empieza desde que nos implantan en nuestro país las lógicas, desde que implantan en América Latina las lógicas neoliberales. Ahí empieza la resistencia. Y hay que decir, ahí yo sí le daba el premio Nobel de Economía al pueblo venezolano, porque el día en que le hacen firmar una carta de intención del FMI, ese día dan el caracazo. Y ahí empieza todo ese proceso. Pero ojo, nosotros tampoco nos quedamos tan atrás. Este proceso empieza, el proceso nuestro, por supuesto que tiene antecedentes en el 68, pero empieza con la conformación y la consolidación de la corriente democrática del PRI y del Frente Democrático Nacional. No hay que olvidar que venimos de una vieja tradición de lucha y que nos ha costado verdaderamente sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí a donde estamos. No podemos olvidar que en el proceso se nos murieron y nos asesinaron a cientos de compañeros, a cientos de compañeros. No podemos olvidar que en este proceso mucha gente se nos torció, mucha gente se corrompió, mucha gente se vendió, mucha gente se entregó. No debemos olvidar que nos han hecho unas pinches campañas de descrédito brutales. Recuerden ustedes que el proceso latinoamericano empieza, el proceso de consolidación de las revoluciones latinoamericanas, empieza a finales del siglo XX y se prolonga hasta 2008. La elección de Andrés fue en 2006 y nos hicieron fraude en esa elección. Y el fraude que nos hicieron incluyó, entre otras cosas, una campaña de descrédito brutal que semeja claramente las lógicas de los golpes blandos. Así fue. ¿A cuánta gente convencieron de que Andrés era un peligro para México, para sacarlo de la contienda, para evitar que ganara la elección? Y aún así, el fraude que nos hicieron es un fraude irrisorio. Calderón supuestamente ganó con el 0.56% de los votos. Y para mantenerse, ¿qué hizo ese señor? Nos metió en una pinche guerra brutal que no cesa, la guerra contra el narcotráfico. Sin lugar a dudas, el proceso ecuatoriano es una revolución ciudadana extraordinaria. La nuestra también lo es. Es una revolución importante. Nosotros estábamos convencidos de que nos iban a hacer fraude en el 2018, ¿a poco no? Todos estábamos seguros, y ojo, nos lo hicieron. Yo estoy convencido de que lo que ocurrió es que no les alcanzó para hacernos el fraude suficiente para quitarnos la presidencia. Yo sí creo que Andrés ganó con 30 millones de votos, pero creo que ganó con más. Si somos honestos, ganó con más. Y hay un indicador que es muy claro. En Estados Unidos vota la misma población mexicana, pero ahí no se dan los operativos del PRI, y ahí ganó Andrés con 63% de los votos. Yo calculo que ese es el margen de fraude que nos hicieron en estas elecciones. Todo este ciclo de revoluciones antineoliberales tiene características muy específicas. Son revoluciones o revueltas populares, revueltas ciudadanas amplias, no siguen las lógicas de las revoluciones leninistas que hablaban de la unión del proletariado y el campesinado, y todas son revoluciones profundamente nacionalistas y con un carácter humanitario importante y profundo. Son revoluciones que buscan salvar a las sociedades, son procesos de salvación nacional. Porque hay que decirlo, el neoliberalismo pues sí es el monstruo más grande que se ha construido en la historia. Es brutal, amenaza, es decir, ha devastado regiones enteras, economías enteras, ha provocado crisis ecológicas realmente profundas y, fíjense bien, nos está llevando a la extinción, a la posible extinción de la humanidad. Nosotros solíamos decir que hablar del clima era
a ser como plática trivial. Hoy en día hablar del clima es otra cosa. Les voy a hablar del clima rápidamente. Hace unos días en Groenlandia se rompió un glaciar y se perdieron quién sabe cuántos millones de agua y se fueron hacia el mar. En Alemania, en Europa, tienes temperaturas históricas. En Alemania el otro día llegaron a los 42 grados, nunca habían llegado a eso. El deshielo va en serio. ¿Y cuál es la reacción de los señores del dinero ante todo esto? Decir, oh, pues chingón, qué bueno que se está deshielando Alaska, vamos a poder excavar más fácilmente para sacar más rápidamente el oro y el petróleo. El planeta corre el riesgo de dejar de ser un hábitat digno o propio para la humanidad, y eso es lo que está en juego. No es cualquier cosa lo que está en juego. Sabemos, además, que llegamos tarde a los procesos latinoamericanos, a los procesos revolucionarios latinoamericanos. Si nos hubieran reconocido el triunfo del 2006, la historia del planeta hubiera sido otra, hubiera sido una totalmente distinta, porque toda América Latina se hubiera despegado de la égide neoliberal. Y quiero decirles una cosa, tanto los ciclos revolucionarios como los ciclos revolucionarios son profundamente contagiosos. Aquí pararon el contagio de los procesos revolucionarios en América Latina. Y aquí, con este proceso, lo estamos reactivando. La ventaja que tenemos nosotros en relación a algunos procesos latinoamericanos es que ya sabemos cómo los echaron abajo. Ya sabemos cómo los tumbaron. Sabemos que hay algunos procesos que fueron derribados por traición, pero sabemos claramente que en todos los procesos se han ensayado los golpes blandos. Sabemos que en todos los procesos, además, el problema central ha sido el partido, que dejamos de lado la importancia del partido, descuidamos la importancia de formar cuadros, descuidamos la importancia del debate teórico, descuidamos la importancia de mantener el contacto con la sociedad. Lo olvidamos, ocurrió en todos los procesos, también nos está pasando a nosotros. Para evitar eso, justamente para contrarrestar todas estas cosas, propusimos la formación del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y el proyecto es estratégico para la supervivencia de la Cuarta Transformación. Es un proyecto estratégico. ¿Por qué? Este instituto lo que impulsa es la formación de nuevos cuadros. ¿Cómo vamos a reemplazar a los cuadros que se fueron? Pues vamos a formarlos. Y quiero decirles una cosa, ahí van, y ya tenemos, además, una generación de relevo que está chingoncísima, perdóname. Tenemos aquí a varios compañeros que no es por nada, pero mis respetos. Se están formando y están trabajando, y lo están haciendo bien. Chingón, compañeros. Eso no hay que perder. Sabemos, además, que la estrategia del golpe blando en nuestro país ya está echado a andar. Entiendo que ayer tuvieron una plática con Carlos Mendoza sobre esto. Voy a hacer un repaso rapidísimo de estas lógicas y vamos a ver cómo nos sirve el Instituto de Formación Política para contrarrestar todas estas lógicas. En el golpe blando, el golpe blando tiene claramente 5 fases. La fase del ablandamiento, que básicamente consiste en quitarnos la esperanza. Básicamente consiste en decir, no, pues todo es igual, ni creas que cambió nada, siguen gobernando los mismos, además, qué cantidad de errores están cometiendo, ve nomás qué cantidad de estupideces están haciendo los nuevos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para echar a andar esta fase, echan mano de las fake news, pero con una facilidad impresionante. Recibimos lluvias de mentiras todos los días. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Pues no está fácil, porque ellos son los dueños de los grandes medios de comunicación, los tienen en sus manos. Pues Andrés hizo una estrategia que es increíble. Cuando ¿por qué da las mañaneras Andrés Manuel? No es porque esté loco, es porque él sabe que todos los días va a tener que desmentir la agenda la falsa agenda que le están construyendo los otros. Perdón, Andrés sí es un estratega extraordinario, es genial lo que está haciendo, pero no lo podemos dejar solo.
Tenemos que reforzar esto abajo y para eso sí necesitamos construir una red nacional de círculos de estudios. Necesitamos constituir de manera inmediata núcleos duros de formación política entre la población. La segunda fase de los golpes blandos es la fase de la deslegitimación. Y el discurso que siguen estos señores siempre ha sido el mismo en toda América Latina. No lo va, y no lo están cambiando, lo están aplicando también para México. El discurso va así. Al final de cuentas, este señor salió de un proceso que es dudoso. Por eso todo el tiempo dicen, bueno, sus 30 millones de votos no son tales, en realidad el grueso de la población no está con el proyecto, lo cual es una verdadera estupidez, eso no se sostiene. Además dicen, bueno, eso, pero además el señor es un autoritario y llegan a hacer cosas que son increíbles. Se meten al hotel donde está durmiendo Andrés a las quién sabe qué de la mañana, a tocarle mariachis, a hacerle un escándalo, y cuando él sale a decirles, oigan, déjenme dormir, lo acusan de ser un dictador, de un autoritario, y todo eso. Carajo, en tiempos de Felipe Calderón no se hubieran acercado ni a 3 cuadras del hotel en el que estaba el presidente. Yo les recuerdo que en una ocasión Felipe Calderón fue a visitar Ciudad Juárez en un momento difícil y se llevó una cantidad de soldados tal, la cantidad de soldados era brutal. Yo hice la cuenta, si cada ciudadano de Ciudad Juárez, para estar seguro, tuviera que llevarse los 10,000 soldados que se llevó Felipe Calderón en ese evento, no bastaba la población mundial para protegerlos. Así es simple. Y vienen a quejarse de que Andrés se enoja porque lo despiertan temprano. Digo, no me chingues, es una cosa increíble. Y luego, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el alegato? Luego dicen, es un populista, es un autoritario, es un dictador. Y ya tenemos a algunos de los viejos periodistas chayoteros diciendo todo el tiempo que Andrés es un dictador y que es una dictadura terrible y que ta. Lo mismo hicieron con Correa, lo mismo hicieron con Evo, lo mismo hicieron con Cristina y con Néstor Kirchner, lo mismo han hecho en todos los procesos. Es parte de lo que hacen, es parte de su estrategia. El tercer punto de los golpes blandos es que buscan calentar las calles. Y ya lo están haciendo, y lo hacen poco a poco, con las marchas fifís. Pero ya están calentando las calles, buscan tomar la iniciativa abajo, la iniciativa ciudadana. ¿Saben qué? La mejor forma de contrarrestar esto es movilizándonos nosotros, no dejar de movilizarnos nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de contrarrestar los procesos de deslegitimación? Pues es muy sencillo, es mantener la organización. Construimos organizaciones muy importantes, redes muy importantes para lograr el triunfo. Tenemos que mantenerlas. A esas redes las tenemos que atraer al Instituto de Formación Política y consolidarlas como redes ciudadanas activas. El cuarto punto de los procesos de golpe blando es lo que llaman ya directamente la desestabilización, que es cuando arrecian las campañas masivas de comunicación y básicamente lo que buscan es infundir la idea infundir miedo, infundirnos terror, infundirnos pánico. Por ejemplo, sale Ursúa de la Secretaría de Hacienda y un influencer muy importante que dice, manda un tuit muy sencillito, dice, solo les diré una cosa, compren dólares. Esto ya forma parte de las lógicas de desestabilización y está echado a andar la cuarta fase del golpe blando en nuestro país. Y si tú revisas las redes sociales, tienen claramente controlado todo esto. Estamos peleando con un aparato de organización y de propaganda sumamente refinado. Les pido, por favor, que vean un documental que acaba de sacar Netflix sobre Cambridge Analytica. Creo que se llama Todos los Datos o algo así, o No Todos los Datos, una cosa así. Es un documental increíble en el que cuentan cómo le hicieron para ganar la elección de Donald Trump. Resulta que en las redes sociales, que son una bendición por un lado, pues también tenemos maldiciones profundas. Esas redes concentran y manejan información nuestra. Y esas redes sociales efectivamente nos conocen súper bien y tienen identificada a la población. Dicen, en el documental una cosa que es muy seria, dicen,
Esas redes, al final de cuentas, contienen más riqueza que el petróleo. Y es serio, porque efectivamente nos conocen como consumidores, nos llega información seleccionada. ¿Qué hicieron en la elección de Trump? Escogieron 3 estados y escogieron los 70,000 votantes que necesitaban para necesitan jalarse 70,000 votantes, y los escogieron a partir de las redes sociales. Y les mandaron propaganda dirigida. Y Trump ganó la elección por ese operativo. Entonces, cuidado. Estamos peleando con un aparato de información y propaganda sumamente sofisticado, sumamente complejo, que además hace operaciones psicológicas sumamente sucias. Y las hace los ve como negocio, ve todas estas cosas como negocio. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Igual, consolidando núcleos de población informada. Esa es nuestra gran defensa. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuál es la cuarta fase del golpe blando? La quinta fase del golpe blando, es ya el golpe. Y para echar a andar el golpe, ¿qué hacen? ¿Qué activan? Activan, entre otras cosas, a los aparatos legales, activan al Poder Judicial, y el Poder Judicial, perdóname, está echado a andar en contra ya de este gobierno. Pasan los amparos de Santa Lucía como si fueran tortillas, ¿no? Y cada vez que encontramos que Lozoya delinquió, que Rosario, los amparan. Eso ya está echado a andar. El Poder Judicial ya nos declaró la guerra en muchos sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, Gene Sharp, que es el señor que es el experto internacional en golpes blandos, dice claramente que todas estas fases del golpe blando se pueden hacer de manera ordenada, es decir, la fase 1, la fase 2, primero la fase 1, después la fase 2, después la fase 3, después la fase 4, después la fase 5, o se pueden hacer todas de golpe. Si ustedes se fijan, están muy desesperados y nos las están aplicando todas de golpe. No estamos enfrentando cualquier pendejada, estamos enfrentando un aparato, estamos enfrentando una guerra muy seria, que además está organizada desde Washington, no nos engañemos. ¿Cuáles son nuestras defensas? Pues a grandes rasgos son estas: la información, la formación y la movilización. No tenemos otra. Tenemos que mantener activas las redes ciudadanas que construimos para el triunfo. Tenemos que mantenerlas activas e informadas, y tenemos que formarlas. ¿De acuerdo? Ahora sí tenemos un problema, porque el partido entiende que hay que hacer esto. Pero perdón, lo que dice Pedro es cierto. De repente todavía pesan más las viejas culturas, las viejas formas de hacer política y la vieja cultura política que el análisis de la realidad. Aquí está claro lo que tenemos que hacer. Y sin embargo hay gente que está priorizando sin lugar a dudas su boleto personal, que si yo quiero ser candidato a la presidencia en el 2024 o 2058, que si yo quiero ser diputado en tal fecha, a la chingada, todas las cosas las tenemos que poner de lado. Y la cultura clientelar está tan permeada en nuestro país, que de repente tuvimos que dejar de dar diplomas en el Instituto de Formación Política, porque damos el diploma y los usaban clientelarmente. Perdón, para eso no son. Necesitamos efectivamente entender, primero, que este proceso, nuestro proceso, es frágil. Segundo, que estamos en una situación delicada nosotros. Tercero, que Andrés está haciendo su trabajo, y si tú revisas los diarios, híjole, es muy impresionante lo que está haciendo. Día con día nos da cosas que son nuevas y que son fuertes. Y el otro día me peleaba con un periodista porque decía, no, es todo simulación, no han hecho nada. ¿Cómo chingados va a ser todo simulación? Está rescatando Pemex, cancelaron el nuevo aeropuerto. ¿Cómo va a ser todo simulación? Ve, por ejemplo, el cambio que hay en la estrategia de seguridad, en la estrategia de salud pública. Es una cosa increíble. Perdónenme, yo el otro día estaba en la mañana oyendo la mañanera, que además es una clase extraordinaria, no hay que perdérsela.
Y de repente empiezo a ver lo que hicieron con relación a la política de adicciones y perdóname, se me hizo un pinche nudo en la garganta. Y por primera vez se está contemplando en el combate al narcotráfico el combate a las adicciones, una política para combatir a las adicciones. Y dice un señor, y vamos a mandar primero a los médicos que a los militares. ¡Carajo! ¿Cuándo íbamos a pensar que eso iba a ser posible? Es un milagro. Pero es un milagro prendado con alfileres. Y solo nosotros lo podemos consolidar. Y para eso, sí es importante hacer los círculos de estudio. Sí es importante reforzar esta red. Y te voy a decir una cosa, nos hemos encontrado con una cantidad de obstáculos increíbles para echar a andar esto. ¿Cuáles son? ¿Dónde están los obstáculos? Nuestros principales detractores, les voy a decir quiénes son. Son la derecha ilustrada y la izquierda atrasada, y la izquierda clientelar. Les estorbamos para sus proyectos y nos hacen de lado. Quedamos, fíjense bien, quedamos en el 5º Congreso que le iban a dar la mitad de las prerrogativas del partido a la formación política. No nos han dado un pinche peso, no nos importa. Nos vamos, ya estamos acostumbrados, nos vamos abajo, y ahí trabajamos. Y estamos manteniendo movilizada a la población del Instituto de Formación Política y de Morena. Estamos manteniéndonos activos. Y no le vamos a parar. Y quiero decirles una cosa, esto no puede acabar aquí. Tenemos que hacer una escuela seria de formación de cuadros, con cursos largos. Ahorita nos estamos contentando de hacer fines de semana. Está bien, es mejor que nada, como dice Álvaro García Linera. Pero tenemos que pasar a lo que sigue. Tenemos que prepararnos en serio. Y tenemos que preparar a nuestros cuadros y tenemos que preparar a nuestros candidatos. Es decir, para acabar pronto, no podemos, sabemos que nos quieren avasallar, sabemos que tienen las herramientas para hacerlo, pero vamos a hacérselas bien pinche cansadas. Vamos a pelearle. Efectivamente, el partido es el que debe conducir. No podemos conformarnos. Estoy tomando las lecciones del maestro Patiño. No debemos conformarnos con lo que dice Andrés. Debemos encabezar los movimientos. Debemos encabezar la lucha a favor de la despenalización del aborto, a favor de los matrimonios igualitarios, a favor de la defensa de petróleos mexicanos. Tenemos que echar a andar una revolución, una transformación profunda cultural en nuestro país. Tenemos que buscar erradicar la cultura machista en nuestra nación. Lo tenemos que pelear en serio. No podemos perder la iniciativa política. Si hay unos compañeros en Huesca que dicen que tienen un pleito, vamos a hablar con ellos. Y en esas hasta hay que pelear con ellos, fíjense bien. Tenemos que revisar todas estas cosas, tenemos que convencerlos de que lo de la termoeléctrica, que lo del Tren Maya, es proyecto de inversión pública, sirve para generar empleos. Eso es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a recuperar la selva mexicana. Tenemos que trabajar todas estas cosas, tenemos que hacerlo activamente. Como siempre les he dicho, la guerra, el campo de batalla hoy en día está en nuestra pinche cabeza. Ese es el primer terreno que tenemos que ganar. No nos podemos apendejar, compañeros, y con esto termino. Gracias.